El tiempo destrozado fue el primer libro de Amparo Dávila. La narradora mexicana publica dicha obra en el año de 1959, cuando contaba con 31 años de edad. En un ambiente literario en el cual a las escritoras no se les tomaba en cuenta y en donde predominaba el realismo, siempre con sus justas excepciones, nacen esta serie de cuentos volcados hacia una fantasía que a veces chilla como niños recién nacidos, otras como ratones aplastados, y por momentos canta como gatos estrangulados o lastima con puñaladas de mujeres histéricas. La escritora retoma una tradición milenaria, el género fantástico, en donde convergen corrientes de diversas latitudes. Amparo comulga con esta necesidad literaria, crear historias en donde los juegos con el espacio, la materia y el tiempo marcan la batuta de la percusión narrativa. Generaciones completas de escritores se han volcado a explorar infinitas realidades y castillos de pájaros azules. Los sueños, los laberintos, los mitos y leyendas populares, siempre colmadas de universos maravillosos, han existido desde tiempos inmemorables. Viejas como el miedo, las ficciones fantásticas son anteriores a las letras. Los aparecidos pueblan todas las literaturas, están en el Zendavesta, en la Biblia, en Homero, en las Mil y una noches, dice Bioy Casares en su antología del cuento fantástico. También es cierto que no existen temas fantásticos, no obstante existe una estructura precisa y clara del género desarrollada a través de siglos. Los cuentos de Amparo Dávila respetan ciertas características desarrolladas por grandes cuentistas del género, como Hoffman, Edgar Allan Poe, Maupassant, Kafka o Lovecraft. En los cuentos de Dávila, contenidos en el tiempo destrozado, siempre existe un final, pero no un desenlace. El texto termina, pero no el enigma. Existe una realidad, digamos, ilógica, con las reglas de un universo propio, una transgresión, un equilibrio inestable en donde siempre triunfa el caos porque nunca se restablece el orden natural. Generalmente, el personaje principal está aislado, en una posición marginal, solo con su problema y se encuentra inmerso en sentimientos de angustia, inquietud, desconcierto o temor. Por su parte, el lector generalmente se identifica con la posición asfixiante del protagonista. Fragmento de un diario es un cuento en donde se pone en juego una problemática también tradicional. La primicia siempre viva desde tiempos inmemorables, desde el origen, cómo la mujer lleva a la perdición al hombre. Un relato confesional narrado a través de un diario en donde el tiempo parece no avanzar, quedarse estático. ¿Qué puede ser más doloroso que superar un amor perdido? La obsesión del personaje principal lo conduce a realizar su propio dispositivo autoflagelante. La misma situación es la que vive Gabriel en la Quinta de las Celosías, un estudiante enamorado de una misteriosa y hermosa extranjera. Gabriel cae bajo la niebla de un amor ciego. La historia parece susurrarnos al oído, las cosas no son lo que parecen. En el final de una lucha también existe este perfume hipnotizante, propio de la mujer que pierde al hombre y le nubla la visión. Sin duda, uno de los temas más importantes del libro es justo este tratamiento que hace sobre la mujer. En la celda, Mariana Camino está encerrada primero en una habitación misteriosa, la cual forma parte de una metáfora que se deja ver como una realidad familiar asfixiante, una madre sobreprotectora. El matrimonio parece ser el escape, sin embargo, la protagonista descubre que es una cárcel aún mayor, un castillo, un momento, un crimen pasional. La mujer encerrada termina por colapsar. Los cuentos parecen ser un reclamo ante la imposibilidad de ser libre. En el tiempo destrozado, el género femenino juega un papel muy importante. Por momentos son las dueñas de la situación, tienen el control, el poder, pero en otras ocasiones están encerradas como la propia Mariana, en el tiempo del no tiempo. Quizá esta sea una de las particularidades que hacen a este libro una obra tan original. En el final de una lucha aparece un juego de desdoblamiento del personaje principal. Las cursivas funcionan como el otro yo, un sujeto dividido entre dos mujeres, entre dos vidas, entre dos tiempos, propios de quien observa su sombra. Estaba comprando el periódico de la tarde, cuando se vio pasar, acompañado de una rubia. Se quedó inmóvil, perplejo. Era él mismo, no cabía duda, ni gemelo ni parecido. Era él quien había pasado. Llevaba el traje de casimir inglés y la corbata listada que le había regalado su mujer en Navidad.
La originalidad de los cuentos radica justamente en el artificio de destrozar el tiempo. El tiempo, a veces revertido, cíclico o detenido en un espacio superpuesto o reducido a lo cotidiano, hace que desaparezca el límite entre la realidad y la imaginación. Al final, es una irrupción violenta, altera la estructura convencional de la narración. Para Dávila, el tiempo es cúbico, es simultáneo, es un obstáculo para el ser humano. En Muerte en el bosque aparecen dos tiempos simultáneos. Por una parte, los pájaros, el bosque, el deseo de ser árbol, la imagen del viento moviendo las ramas del personaje principal, ese perderse en el bosque. Un desdoblamiento que nos recuerda que en ese mismo instante estamos inmersos en un tiempo lineal, detenido, irrelevante, el tiempo agobiante de los edificios, de la urbe, de la civilización. No es casualidad que Amparo Dávila utiliza recursos como las cursivas, los espacios en blanco o los diálogos entre paréntesis para dibujar ambientes fantásticos, siempre planteados desde una ridícula realidad.